Hoy presentamos Hula Hulas y Charangos, dinámicas musicales del Tinku y la fiesta del 3 de mayo. Hola, soy Richard Mújica de @Pachacamani, haciendo el episodio número 10 del podcast Pachacamani Radio, un espacio para conversar sobre culturas, historias, sonoridades e investigación. Hoy hablaremos sobre las fiestas de 3 de mayo y una parte de la música ejecutada por comunidades quechuas en la región del norte de Potosí, aquí en Bolivia. Si es la primera vez que escuchas este podcast, te comento que buscamos reivindicar lo sonoro, los sonidos del audio. Por ello intentamos enfatizar el paisaje sonoro en cada episodio. Pensé seriamente con hacer otro podcast específico al paisaje sonoro y así compartir nuestros registros. Luego de mucho meditar y considerando el tiempo y las dificultades que implica, decidí incorporar este tema, el paisaje sonoro, como un segmento oficial de este podcast. Creo que hacer paisaje sonoro no es únicamente grabar el audio ambiente de algún sitio y subirlo al internet. La captura del audio en este ámbito implica un proceso de registro de sus datos de contexto, la fecha, el lugar, las personas o objetos, etc. En sí, las circunstancias que generan esos sonidos. Incluso debemos mapear o georreferenciar esos sonidos y los lugares desde donde se producen. Desde una mirada antropológica, me gusta llamarle una etnografía sonora. Algo así como hicimos en el episodio número 3, cuando hablamos del paisaje sonoro en la ritualidad de los difuntos aymaras. Es decir, que al momento de compartir un audio de paisaje sonoro es necesario acompañarlo de una descripción del contexto, ya sea descrita o narrada. Eso es lo que haremos en este segmento de paisaje sonoro. Todos lo sabemos, vivimos una pandemia y fuertes medidas de protección como parte de la cuarentena por el COVID-19. Esta grabación fue realizada el 26 de marzo del 2020, a las 11:45 de la mañana. La Policía Municipal, efectivos policiales y otras autoridades de gobierno desalojan a las vendedoras del Mercado Rodríguez cerca de la Plaza Max Paredes. Son al menos 20 efectivos y 3 vehículos, acompañados de 2 motocicletas. En el sector del Mercado Rodríguez hay una feria que rodea el lugar, haciendo un radio de 2 o 3 manzanos aproximadamente. Hay 2 tambos y varias tiendas y muchos más puestos de venta ubicados en el suelo. Por acá se venden frutas, verduras y otros productos principalmente alimenticios. Las vendedoras son generalmente mujeres de diferentes edades.
El 25 de marzo se intensificó la cuarentena en Bolivia, lo que implica la prohibición del movimiento de las personas después del mediodía, y esto obviamente incluye a los puestos de venta de este tipo. Te va a quitar, cerralo. Afortunadamente las personas, las vendedoras, recogen sus puestos, cierran las tiendas, porque temen el decomiso de los productos que en otras ocasiones realizaron los efectivos policiales. Ese fue nuestro segmento de paisaje sonoro. Prosigamos con el podcast. Les recordamos que el título de este episodio es Julajulas y Charangos, dinámicas musicales del Tinku y la fiesta del 3 de mayo. Antes de continuar, intentaremos responder una pregunta. ¿Qué es el Tinku? ¿Es una danza? ¿Es una música? ¿Es una fiesta? ¿Un ritual? Actualmente, cuando escuchamos hablar del Tinku, lo relacionamos de inmediato con una danza. Quienes vivimos en Bolivia asumimos esto como algo dado. Por ejemplo, si nos retornamos en la memoria unas décadas atrás, a mediados de los 80, en las escuelas, durante las horas cívicas, no faltaban tres cosas. Un sketch cómico con canciones del dúo Pimpinela, lo cual creo que aún continúa. Un grupo de chicos y chicas que bailaban una cumbia colombiana de moda, creo se ha sustituido por el reggaetón. Y otro grupo que bailaba música folclórica, en este caso el Tinku, utilizando de fondo esta pieza musical. A partir de ese momento, no solo se veía a bailarines del Tinku en las escuelas. Estas agrupaciones también surgieron más y más, consolidándose en fraternidades, presentes en las entradas folclóricas en toda Bolivia, incluso en nuestros países vecinos. Llegaron hasta eventos y entradas autogestionadas en Europa y en otras regiones del mundo. Entonces, el Tinku suena así. Ay, caray, soy feliz, conmigo es tu vida. Sin darme cuenta, lo que acabamos de escuchar se conformó en mi referente musical sobre el Tinku hace varios años atrás. Afortunadamente para mí eso cambió. Exactamente hace 10 años, en mayo del 2010, visité por primera vez el Ayumacha de la región del Norte Potosí. Y en ese momento quedé sorprendido porque la música que se escuchaba, la música que escuché en las ciudades y que conocemos como Tinku hoy en día, no tenía nada que ver con las formas musicales presentes en el Tinku de la región rural que acabo de mencionar. Escuchemos un poco. Llegando, vamos paseando. Llegando, vamos paseando. Yo bajo Guayape, cacho peleando. Yo bajo Guayape, cacho peleando. ¿Qué había pasado?
Destrando un poco esto, voy a trazar una línea hipotética que pueda darte una idea de este proceso de dinámica musical. Creo que a partir del tinku ancestral, este sonido que acabamos de escuchar y su contexto festivo y rural, los grupos folclóricos urbanos lo reinterpretaron, llamándolo ritmo musical del tinku. Esto sucedió en un periodo más o menos entre los años 70 y 80 del siglo pasado, hasta que finalmente se consolidó como una forma de danza. El tinku como una forma de danza, impulsada por los ballets folclóricos también urbanos. Esto especialmente a finales de los 80, los 90 hasta la actualidad. Por ello, en lo que sigue intentaré mostrar ese recorrido, dando mayor énfasis en esta primera etapa a las músicas del tinku de las comunidades. Para este episodio nos fuimos a los archivos de Pachacamani, de donde extrajimos una grabación de junio del 2018, la cual hicimos con David Lipan, un comunicador aymara de Radio Culturas del Ministerio de Culturas y Turismo. En aquel tiempo, cuando trabajábamos ahí, teníamos la intención de realizar un programa de radio para difundir la música de las comunidades rurales de Bolivia y distribuirlas a diferentes radios comunitarias del país. Con esta idea trabajamos este episodio como un piloto que consistía en tener pregrabadas mis respuestas, las cuales estaban acompañadas de preguntas escritas, de tal forma de que cada conductor de radio o conductora de radio en la comunidad pueda simular mi presencia en el estudio, leer una pregunta a su manera y darle play al audio con mi respuesta. Lamentablemente este proyecto no continuó, pero quedó esta única grabación que compartiré contigo ahora. Así que intentaré aplicar ese método de trabajo comunicacional en una charla conmigo mismo, pero no te preocupes, para no hacer esto un aburrido monólogo, voy a jugar un poco modificando el sonido para hacer las preguntas. Lo admito, esto es algo que siempre quise hacer. Estamos a inicios del mes de mayo y esta es la antesala de una de las festividades más celebradas, no solo en Bolivia, sino a lo largo de América Latina. Nos referimos a la Fiesta de la Cruz. Según un registro de fiestas realizado en Bolivia en el 2011, se tenían 150 fiestas de la Cruz celebradas entre los departamentos de La Paz, Potosí y Cochabamba. Además, esta fiesta también se llamaba o era conocida como Churi Fiesta, la fiesta del Tata Vilacruz o en este caso la fiesta del Tinku. Así como estas particularidades en el nombre, la música que se escucha en estas fiestas rurales también es muy peculiar. Quizá muchas personas conocen el tinku, como fue mi caso, pero quizá muchos no hemos escuchado hablar del hula hula. Por ello, estamos acá con Richard para que nos cuente qué es el hula hula. El hula hula prácticamente es el nombre que se le da al instrumento musical. Este instrumento musical aerófono, o sea que se toca a partir del soplido, es una especie de zampoña o siringa. Este instrumento básicamente se conforma de 7 tubos, los cuales están divididos en dos. En uno de ellos está compuesto de 4 tubos y el otro de 3, lo que algunos denominan como la técnica arcaíra, porque se complementan en el soplido que hacen 2 personas al responderse un sonido con el otro. Eso hace de que se pueda hablar de una forma musical complementaria que se realiza con el hula hula. Además de eso, el hula hula no está únicamente interpretado por un solo instrumento, como te digo, sino hay 7 tamaños de instrumentos, o sea, es como una familia la que se interpreta. El más grande instrumento de estos es el denominado machu, que llega a medir hasta 1,20 m aproximadamente. Después le sigue la mala,
que mide 62 centímetros aproximadamente. Luego los instrumentos medianos, el licu de 31 centímetros, el tigli de 16 y el más pequeño hula hula es el chili, que mide 8 centímetros. Entre todos ellos se conforma una armonía musical que acompañan las festividades. De fondo fuimos escuchando un poco del hula hula. ¿Cómo podemos reconocer esta música? De hecho, quisiera que escuchemos el track número 3, donde está la melodía fundamental del hula hula. Es una pieza musical corta que van a escuchar ahora. Hemos escuchado ese fragmento donde se basa prácticamente la melodía de todos los hula hulas. Obviamente que hay variaciones entre región a región, pero esta es la melodía básica. Si escuchamos luego el disco que hemos traído, es una grabación de 1988, propiciado por un encuentro que se ha realizado en el departamento de Cochabamba, por el espacio del Centro Portales. Ese es el track número 2 del lado B del disco Música Autóctona del Norte Potosí, que se ha grabado en 1988, en octubre, a partir de un festival autóctono como parte del Festival Nacional que suele hacer Luzmila Patiño en ese tiempo. Es muy interesante hablar de este trabajo porque es parte de la recopilación sonora que se ha realizado con este tipo de actividades. Hemos escuchado el Waili de hula hulas de la comunidad de Acomarca del cantón Ovejería de la provincia de Ibáñez de Potosí. Acabamos de oír una grabación de un disco vinilo. Esos discos que ahora casi ya no hay, que eran de un material plástico, ¿no es cierto? Todo digitalizado ahora lo tenemos. Además, Richard, trajiste varias grabaciones. Coméntanos sobre esto. Sí, exactamente, es un disco vinilo, por eso es necesario mencionar, digamos, la importancia del contexto de este festival, porque se ha realizado una diversidad de producciones justamente en formato de vinilo, dado el contexto de 1988 cuando se ha hecho la grabación. Haciendo un paseo por la información disponible en Internet, se indica que el hula hula pertenece al sector del norte de Potosí, y además de ser un instrumento musical o una danza, ¿podemos decir que el hula hula es un ritual? Y si es así, ¿cuándo se celebra? De hecho, el hula hula se asocia a la cultura quechua, principalmente. El hula hula se interpreta en el contexto festivo del tinku. Esa es la base, digamos, en la cual se practica este tipo de forma musical. Ahora, el tinku y el hula hula es compartido por diferentes regiones. Podemos hablar de la más conocida, que es todo el territorio macha, que está conformado por 10 ayllus de la región Caracara, que está dividido en dos parcialidades, Alasaya y Mahasaya. Este tipo de música en el tinku generalmente se interpreta el 3 de mayo, ¿no? Y esa es la festividad en la que más se ha hecho conocer. Pero hay que mencionar que además, hablando de Norte Potosí, también se comparte, hablando de una nación indígena, Caracara, Charcas, Antigua, una de las confederaciones que existían antes de la llegada de los españoles. Vemos también la presencia de este tipo de música en
en los departamentos de Cochabamba y parte de Oruro, que también practican este tipo de música, hablando a nivel cultural. Entonces, ¿qué diferencia o relación hay entre el tinku y el hula hula? ¿Cómo se dice? ¿Tinku o tinku? Es muy buena la pregunta, ¿no? La relación tinku y hula hula. Primero hay que empezar aclarando, en las ciudades nosotros solemos decir muchas veces tinku, ¿no? Le hacemos, como dicen los lingüistas, glotalizamos la pronunciación, tinku. Sin embargo, no es así, ¿no? La forma correcta de pronunciar es tinku. Tinku es la festividad del ritual en el cual se va a propiciar el encuentro de estos ayllus Alasaya y Mahasaya, que se hacen un encuentro en cierta manera competitivo, donde se pone en relación la práctica musical, los tejidos que tienen las comunidades. Las familias se encuentran retornando a las fiestas después de vivir a veces en Argentina, en otros países vecinos y demás. Entonces en ese sentido se habla de un tinku. Es por eso que un señor nos decía, el tinku no es pelea, no es sinónimo de pelea, sino es el encuentro. Es como nos decimos tinkuna kama, nos vamos a encontrar. En ese sentido es hablar del tinku. Entonces, la diferencia viene a radicar de que en el tinku, en este espacio ritual festivo, es donde se practican dos formas musicales específicas: el hula hula y el charango. Eso es sumamente importante de marcar, porque cada música en los pueblos indígenas se contextualiza ritualmente, y lo que se hace en este espacio es interpretar músicas relacionadas con el tiempo de la cosecha, con el tiempo del frío, de la helada, que básicamente inicia en el 3 de mayo hasta octubre. Todo ese periodo de tiempos, esos meses, es donde se practica el hula hula en estas regiones. Podemos mencionar como las principales fiestas, empezando de Fiesta de la Cruz en Chayanta, tenemos la fiesta de San Antonio en 3 de junio en Calacala, San Pedro y San Pablo el 28 de junio en San Pedro de Buenavista, en Chayanta, Asunción el 15 de agosto en Yayagua, San Bartolomé el 25 de agosto en Pocoata, Surumi el 8 de septiembre en la misma comunidad de Surumi de Chayanta, y San Francisco en octubre en la provincia de Bustillos. Entonces todas esas regiones muestran en la festividad la presencia del hula hula. Quisiera que, como muestra un poco para imaginarlos cómo se practica la festividad, podamos escuchar el track número 1, Fiesta de la Cruz. De fondo vamos a ir escuchando cómo la comunidad se acerca a la plaza, haciendo un trote, un zapateo. Y ahí vamos a notar esta combinación del charango con el hula hula. Escuchemos. En el mundo existen cambios de diferente tipo, y las creaciones musicales también son parte de estas transformaciones. Todo esto hace que la música tradicional esté desapareciendo o sean reemplazadas por otras formas de música. Entonces, ¿crees que el hula hula y su música aún es transmitido de generación en generación? ¿Será que pervivirá en estos tiempos? Afortunadamente me animo a decir que sí. El hula hula, pese a diferentes factores sociales que se viven en las comunidades,
pervive, ¿no? Es interesante mostrar cuáles son estos, ¿no? Tenemos la migración campo-ciudad o la migración hacia el extranjero. Otro elemento fundamental de transformación es la presencia de sectas religiosas también. E incluso el contenido educativo que se puede dar en las escuelas, en las provincias, afectan de gran manera en la continuidad de este conocimiento musical. Sin embargo, como habíamos mencionado, las festividades son un contexto fundamental para que se pueda practicar el hula hula. Hace rato decíamos que hay varios tamaños, son 5 tamaños, y la gente también entiende estos tamaños como la familia que está en un ayllu, desde el tío mayor hasta los niños. Es por eso que en el hula hula, en las fiestas, también se acoplan los niños y empiezan a tocar los primeros soplidos de su instrumento, y de jóvenes ya se incorporan en los grupos que cada comunidad tiene. Otro elemento fundamental que se relaciona con la anterior pregunta para hablar de la continuidad, la transmisión, es el elemento ritual. Nosotros hemos acompañado el 2010 a una comunidad en la festividad del 3 de mayo en Macha. Tal vez podemos ir colocando de fondo el tema número 2, que es hula hula y charango. Es un registro que hemos hecho nosotros en campo en el año 2010. Hemos visitado la comunidad, como habíamos dicho hace rato, Umajila. Y ahí hemos podido vivir la relación que se tiene de los tipos de música en el Tingo. Lo que se escucha ahorita es el hula hula mismo. El hula hula, ¿cuándo se toca? En los momentos rituales. En este caso, nosotros estábamos acompañando a la comunidad y hemos subido al cerro protector que tienen ellos. Cada comunidad tiene un cerro protector, un cerro sagrado. Entonces subimos en un movimiento zigzagueante, izquierda a derecha, se va subiendo al cerro hasta llegar a la parte superior. Cuando estamos arriba, se hace un círculo, ¿no? Generalmente se empieza haciendo un círculo contrario a las agujas del reloj. Se va dando vueltas mientras se toca el hula hula. En ese momento, en este caso, los que dirigen la festividad, el mayura pone en el centro del lugar sagrado su ritual, que es una olla con diferentes elementos rituales, con lo cual ellos revientan la olla y piden a su cerro sagrado que pueda proteger a la comunidad para que no haya muertos en este encuentro de parte de su comunidad. Y cada comunidad se pide de tal manera de que la vida perviva, digamos, entre todas las personas. Una vez que realizan este ritual, vuelven a tocar el hula hula y bajan del cerro tocando el hula hula. Cuando llegamos a la parte baja, ya dirigiéndonos hacia Macha, dejan de tocar el hula hula y interpretan el charango. El charango tiene un ritmo más acelerado, que es lo que vamos a escuchar a continuación, y este permite una especie de trote, y todos vamos al trote con mucho cansancio, te diré, cruzando un par de ríos hasta llegar a Macha. Entonces ahí se puede ver la complementación de estas dos formas musicales dentro de la festividad del Tinco, ¿no? Tanto el hula hula como una expresión sumamente ritual y el charango como una parte más de avance, más festivo, de baile, si quieres decir. De hecho, cuando se toca el charango es cuando se zapatea también. Así que te propongo podamos escuchar el tema número 4, que es solamente un fragmento de charango interpretado por conocidísima Luzmila Carpio. Uray mantakaiku, wichayman risayku. Uray mantakaiku, wichayman risayku. Aymaya llaqtaman, takires risayku. Aymaya llaqtaman, tusures risayku. Ujiskay kinsa, tawapis sakayku. ¿Cómo estamos en Bolivia en tema de registros o el rescate de las músicas ancestrales y originarias?
Quisiéramos conocer si hay repositorios de conservación o exposición de estas manifestaciones. ¿Qué dices? Mira que eso es algo un poco preocupante, diremos de alguna manera, ya que el repositorio más grande que se ha ido conformando de manera independiente es el espacio Centro Portales de Cochabamba, con el Festival Luzmila Patiño, que se ha realizado desde inicios de los años 80, se ha iniciado un proceso de registro de audios, registro sonoro, hasta más o menos los años 90, y digamos parte del 2000 también a inicios ha sido lo último, que han ido grabando música indígena de los pueblos originarios de Bolivia en diferentes lugares. Lo que hemos escuchado, por ejemplo, el segundo tema, ha sido, lo mencioné, parte del octavo Festival Folclórico Luzmila Patiño de 1988. Hemos escuchado eso. El otro tema que escuchamos también fue de el Hula Hula, que ha hecho en grabación de campo también el compañero Víctor Villavicencio, y está en un disco que se llama El Charango en las manifestaciones culturales recónditas, de grabación del 2001. Este tipo de espacios se han convertido en archivos fonográficos en Cochabamba, en espacios portales. Uno podía visitar, tenía un catálogo grande y realizaba las escuchas. Parte de ese catálogo lo tenemos en La Paz, en el Ceroal, ubicado en Sopocachi, que también se puede hacer algo similar. Y en los últimos años, bueno, estamos hablando por lo menos unos 10, el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz, el MUSEF, también ha ido conformando un archivo sonoro considerable. Sin embargo, no tenemos así consolidados espacios más que estos dos. La mayoría de las grabaciones la tienen los pocos investigadores en antropología de la música, sociología de la música o etnomusicología que hay en Bolivia y fuera del país también. Eso es importante, que se vaya trabajando en el rescate, de la devolución en algunos casos, de considerables archivos sonoros que tiene nuestro país en Francia y en Alemania principalmente, también en Inglaterra. De hecho, estos investigadores que han hecho su trabajo de hace más de 30 años en Bolivia están ya considerando la devolución de estos materiales sonoros a nuestro país y viendo los espacios que puedan considerar que puedan ser un repositorio apropiado para este tipo de materiales. Recientemente, el Hula Hula fue declarado como Patrimonio Cultural de Bolivia. Y esa también fue la intención de invitar a Richard para conversar sobre aquello. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir todo este material musical. ¿Quisieras añadir algo más? Muy bien, a ustedes las gracias. Yo quiero compartir, digamos, la inquietud de mantener la transmisión de este tipo de música. Como tú lo habías mencionado en algún momento, hay diferentes contextos. Se puede hacer un remix, se puede grabar en digital, tenemos los vinilos, el rock, puede ser diferentes plataformas o contextos en los cuales la música puede encontrar su continuidad, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del tinku, que se baila en Chutillos, que bailamos en el Gran Poder, en La Paz, en el Carnaval de Oruro y demás, vemos un tinku que se ha transformado, ¿no? Es otra forma musical en la cual nosotros los jóvenes muchas veces bailamos, nos emocionamos, nos vestimos también como gente del norte Potosí, pero a veces mezclamos muchas cosas. Podemos utilizar el sombrero de una cultura jiawa, el chaleco de los macheños, así podemos ir mezclando la chalina de otro sector. Está bien, es importante mantener la continuidad de la práctica musical y de danza. Sin embargo, también es importante complementar con este otro tipo de conocimientos a lo cual estamos apuntando con programas como este. Y es necesario reconocer que el tinku tiene sus formas musicales como es el hula hula y el charango. Dentro de este contexto, las investigaciones que te he mencionado en grabaciones de campo también encuentran digamos una esperanza, un camino para seguir cuando se realizan las declaratorias de patrimonio, como lo que has mencionado inicialmente. En ese sentido, vale la pena mencionar un poco más aquello. El 11 de mayo de este año 2018 se ha promulgado la ley 1058,
que en su artículo primero dice: se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión ritual del hula hula, como práctica ancestral de su música, danza, coreografía y vestuario, celebrada por las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos de la región andina. Este tipo de instrumentos legales pensamos que puede ayudar de tal manera de que se vaya a crear una política cultural que posibilite, primero, el apoyo a los hermanos de las provincias para que continúen la práctica. Esto ya es a partir de encuentros musicales, conciertos de su música, pero también a partir de la inclusión de estas formas musicales en la currícula regionalizada, en la currícula educativa. Siendo que es patrimonio, es necesario que todos conozcamos cómo suena un hula hula y que podamos también incorporarlo en las formas de práctica musical que lo hacemos en las ciudades. Entonces, instrumentos legales como este, que ha sido impulsado por el Ministerio de Culturas, la Dirección General de Patrimonio y la Unidad de Patrimonio Inmaterial, son instrumentos en los cuales podemos apoyarnos tanto la sociedad civil, las comunidades, las entidades territoriales autónomas, me refiero a municipios, a gobernaciones y el Estado mismo, para poder fomentar la continuidad de la práctica de este tipo de formas musicales. Porque recordemos, y con esto concluyo, de que no solamente el reggaetón, la cumbia chicha o la cumbia colombiana, formas musicales interesantes en las fiestas, van reduciendo espacio para nuestra música originaria, ancestral, autóctona, sino también la música folclórica, ¿no? Hay ritmos como la morenada, la reblada, el caporal, etcétera, que todos queremos bailar, que está muy bien, pero sin embargo, a veces con la migración, el retorno de la ciudad al campo, etcétera, los jóvenes a veces prefieren bailar la morenada, bailar estos otros ritmos, o bailar el tinku urbano, a bailar también su propia cultura, a interpretar la música de su propia cultura. Y eso es lo importante que tenemos que reflexionar. Y ahí también apuntan las declaratorias de patrimonio de estas formas musicales originarias autóctonas, a retomar, revalorar también este otro lado de Bolivia, el lado indígena originario, y complementando, digamos, al otro. Para terminar y mostrar la posibilidad de expresiones que puede tener el hula hula, te invito a escuchar el track número 5, que es un hula hula interpretado por italianos, un conocido grupo, Tránsito de los Andes, que en el proceso de su interpretación añaden violines, chelos y hacen como un hula hula sinfónico. Para todos y todas en todo nuestro territorio y fuera de Bolivia, nuevamente retomemos nuestra música originaria e impulsémoslas en diferentes maneras, respetando sus procedencias, sus orígenes y sus bases. Gracias. Hasta ahí la grabación de hace 2 años, pero vale la pena puntualizar algunos aspectos sobre el tinku que dejé pendiente en la introducción de este podcast. Así como lo mencionan varios investigadores,
No podemos entender el tinku sin considerar su relación interdependiente con otros aspectos de la vida de las comunidades. Por ejemplo, Tristan Platt enfatiza la importancia de la territorialidad, las alianzas, tensiones y la idea borrosa que estas comunidades tienen sobre las fronteras. Ese dato se complementa muy bien con lo que Tito Burgoa, un investigador del sector de Macha, hace a partir de la investigación con la etnohistoria. Muestra la pervivencia de antiguas naciones o señoríos étnicos. Él nos habla de los charcas, los caracara, los chuy, chichas, los quillacas, los azanaques. Todos estos ayllus antiguos, estos grupos, fueron fragmentados poco a poco durante la época de la colonia y se consolidaron en la época de la República. O sea, se consolidó su fragmentación, dando como resultado lo que hoy conocemos como los departamentos de Potosí, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba. Eso explica por qué existen elementos comunes culturales entre la gente que vive en estos departamentos de esta región. Al mismo tiempo, Walter Sánchez, Ramiro Gutiérrez y Henry Stobart, que estudian la música en un sentido integrador y amplio, se refieren a que las fiestas y rituales tenían un carácter intrínsecamente vinculado con la actividad agrícola. Es por eso que los hulahulas y los charangos se interpretan durante todo el periodo seco, desde mayo hasta octubre. En este periodo se realizan estos tinkus, que son encuentros y peleas rituales y que permiten la reconstitución de la unidad, indican ellos, ya que el enfrentamiento ritual actualiza los lazos entre los grupos étnicos, es decir, que a través de los tinkus se logra la reconstitución ritual del orden social amplio, incluso con los seres sagrados y el medio ambiente. Referente a los charangos, hay que aclarar un tema muy importante. Hay una diversidad de charangos en Bolivia increíble. Generalmente conocemos el charango afinado en el temple natural, aquel que que tiene 5 pares de cuerdas de plástico, hay un tamaño estándar y afinado en la nota La 440. Sin embargo, en toda esta región hay diversos tipos de charangos que se corresponden a la época seca. Estamos hablando, si nos situamos en el tinku del 3 de mayo, se tiene el charango samba, que tiene afinación del temple cruz, así dicen en las comunidades. Es un charango que tiene en la parte de la espalda, en la caja de resonancia, el color característico de verde o negro, ¿no? También en el mismo tamaño de charango cambia la afinación en algunas de las cuerdas, y ya para la época de San Pedro, en junio, ya es el temple San Pedro, por ejemplo, ¿no? Entonces así va cambiando la afinación de estos charangos, que utilizan además cuerdas metálicas durante toda esta época seca. Además, se acompañan muchas veces de charangos más pequeños, que es el temple diablo, que muchas veces hablamos, y eso va a dar una diversidad muy interesante. Sabemos que el charango es un instrumento cordófono que que es de Europa, no es perteneciente a este sector, pues tocamos más instrumentos aerófonos. Sin embargo, esta es una clara manera de ver de qué forma se ha incorporado o se han apropiado las comunidades de instrumentos que tampoco son de aquí. Entonces el charango en su diversidad muestra una amplia gama de sonoridades y de qué manera las comunidades pueden incorporar y darle un sentido propio a estos instrumentos foráneos. Por otro lado, las personas nos movemos, nos trasladamos de un lugar a otro. Estamos hablando de la migración como un claro ejemplo. Y son las ciudades los lugares que atraen y generan dicho movimiento. Como dice Ramiro Gutiérrez en una de sus investigaciones, uno de los espacios y momentos que provocaron la mayor dinámica o estilización de las danzas autóctonas o de las comunidades fue el Carnaval de Oruro. Justo en una de sus etapas de crecimiento, entre los años 60 a los 80, en este contexto festivo del carnaval,
promovió la aglutinación de diferentes formas de danzas autóctonas que se trasladaban a la ciudad para participar del carnaval. Otro ejemplo de estas dinámicas es la presencia de las bandas en este carnaval y la aparición especialmente de nuevas danzas folclóricas, como por ejemplo antahuaras, los suris y curis y el mismo tinco. Este proceso coincide con la producción musical folclórica o neofolclórica, como se llama también, presente en las ciudades. ¿A qué me refiero? A las agrupaciones de charango, guitarra, quena, zampoña, vocalista con su bombo, a esa imagen me refiero. Por ejemplo, la agrupación de Savia Andina, que dicho sea de paso inicia en el 76, en el álbum El Minero de 1980 incluye por primera vez una pieza musical instrumental que la denomina En ritmo de tinku. Esta es una clásica pieza, justamente aquella que se utilizaba en las horas cívicas de los colegios. Esa es la titulada Tincuna, una composición de Edina Villa. Luego, en el disco Viva mi Patria, en 1989, graban otra segunda pieza de tinku, el ritmo de tinku, la cual es titulada Hatun Runa, esta vez de composición de Óscar Castro. Otras agrupaciones cochabambinas también incluyeron paulatinamente en sus repertorios este llamado ritmo musical del tinku. Por un lado tenemos a Proyección, que en 1987 graba esa tonada tinku llamada Volveré del álbum Solo por tu amor, y los Carcas hacen lo mismo en 1989, incluyendo el ritmo del tinku con la canción Imilitai en el álbum Génesis Aymara. No hay que olvidar que estas agrupaciones van perfilando la idea de música nacional, es decir, lo que Mauricio Sánchez denomina la narrativa nacionalista de la música popular. Esto viene justamente de la mano de estas producciones. Estos aspectos coinciden con el proceso de folclorización de la danza, al cual Michelle Vigueño hace referencia en sus investigaciones. Ella rastreó este fenómeno social dancístico al estudiar el ballet Fantasía Boliviana, que en 1955, en pleno proceso de revolución nacional y como parte de la creación del proyecto Estado-Nación, han realizado presentaciones que resaltaban la importancia de las danzas indígenas, pero estilizadas en una línea de ballet clásico. Este proceso se extiende con la creación del Ballet Folclórico Nacional, y hoy en día se han creado una serie de agrupaciones de este estilo, de ballets, de elencos como se denominan, que pregonan la estilización de la danza y la música como parte de un método de rescate. Como escuchaste, he intentado trazar una línea hipotética que muestra cómo las transformaciones musicales se entrelazan y responden a sucesos sociales e históricos. La música que escuchamos en el colegio en los años 80 y las músicas que escuchamos hoy también responden a esas dinámicas, y es importante tenerlo en cuenta. Con todo, en las comunidades del Ayllu Macha, por ejemplo, también se baila el tinku folclórico, y lo hacen las y los jóvenes, ya sea por decisión personal propia o por los contenidos educativos y los maestros que inculcan esta práctica musical. Estos chicos, al terminar el colegio, migran a la Argentina para trabajar, igual que lo hicieron sus padres, y algunos, o la mayoría, retornan a las fiestas del tinku en este mes de mayo para zapatear tocando su charango y soplar su hula hula. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Bueno, casi lo olvido. Este mes de mayo tiene mucha importancia para Pachacamani, ya que celebramos un aniversario más de creación de nuestro colectivo. Fue un 1 de mayo justamente del 2005 que este proyecto dio sus primeros pasos, y nos alegra mucho seguir hasta ahora y continuar compartiendo estos elementos musicales, culturales, haciendo eventos y demás.
Es por eso que iremos añadiendo a partir de ahora algunos segmentos al podcast, como lo han visto. Y en el siguiente episodio nos alejaremos un poco del sector andino para hablar de la música de la Amazonía boliviana. Hablando de segmentos, de cuando en cuando hablaremos de otros podcasts, así brevemente, a manera de recomendación nomás. Sobre esto, queremos contarles que hemos cumplido con la tarea asumida en el episodio 8 cuando hablamos de los podcasts bolivianos y logramos conformar un catálogo de podcasts bolivianos que está en nuestro blog. Para quienes no lo conocen, es www.pachacamani.blogspot.com. Y no solo eso, logramos consolidar un contacto con varios de los podcasters, escribiéndoles y promocionándolos también en nuestro Twitter @pachacamani. A partir de esto se consolidó una coordinación y un diálogo muy fluido con Pablo Pando. Él es el actual administrador de lo que podríamos llamar el sitio web, el sitio oficial de los podcasts bolivianos. Su dirección es www.podcastbo.com. Junto con Pablo estamos consolidando un catálogo nacional de Podcast Bo en este sitio y vamos perfilando varias acciones a futuro. Ojo con eso, estén atentos. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Pues nada, al habla Richard Mujica del podcast @pachacamani. Te comento que nos encuentras en todas las redes sociales y las plataformas de podcasting. Por favor, ayúdanos a difundir este medio y escríbenos con toda confianza, ya sea por Twitter, por correo electrónico, para que podamos complementar algún dato suelto o algo que no te haya convencido de este podcast, y también para hacernos saber qué te gustaría escuchar, de qué te gustaría que hablemos en el futuro. Esto fue un episodio más del podcast Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.